¿Te gustaría ser experto en algún campo, en algún área? ¿Quisieras destacar por tu conocimiento o la pericia que tienes al ejecutar o desarrollar una habilidad? En este canal hablamos sobre el arte y ciencia de hablar en público. Obviamente vamos a enfocar cómo puedes convertirte en un experto al hablar en público, pero las 4 herramientas o los 4 elementos que te vamos a presentar puedes aplicarlos para diversos campos. Esperamos que te sirva esta información, obviamente que te sea de utilidad, porque nada sería más triste o trágico en esta vida que desperdiciaras los próximos 15 minutos que vas a ver este video. Durante muchos años, la ciencia siempre ha estado interesada en poder conocer qué ocurre en la mente de las personas que son consideradas expertas. Es decir, qué ocurre en este proceso mental que hace que una persona pueda ser catalogada como experta. Tiene una forma de ver la realidad, tiene una memoria espacial diferente, tienen mayor retención de los datos. ¿O es que este tipo de personas son superiores al promedio y debido a esto se han realizado diferentes estudios que, por extraño que parezca, han arrojado que la mente de los expertos no es tan diferente de una mente común y corriente? Sin embargo, poseen ciertos elementos que hacen que su expertise destaque por encima del promedio. Uno pensaría que la mente de un experto es de una persona súper inteligente con muchas habilidades mentales. La realidad es que, de acuerdo a estos estudios, la mente del experto no es tan diferente de la mente de un ser humano normal. Sin embargo, sí tiene algunos elementos que destacan y son importantes conocer cuáles son estos elementos para que tú mismo puedas emplearlos y convertirte en un experto en un campo, en un área o en el desarrollo de cierta habilidad. Y es que lo que se descubrió que la gente que es considerada como experta no tiene una mejor memoria que un individuo normal, común y corriente, pero sí tiene una mejor memoria para el área, campo o disciplina de la que es considerado experto o experta. ¿Por qué ocurre lo anterior? Por una simple y sencilla razón. La persona que está trabajando en un área o campo determinado empieza a familiarizarse con una serie de procesos que a la larga lo que hacen es que su cerebro empiece a reconocer patrones de cosas que pudieran ocurrir o no ocurrir, situaciones que a lo mejor ya ha visto, ya ha abordado y ya ha trabajado, y entonces su cerebro está más abierto, por así decirlo, a recibir la información que esos patrones le proveen. De esta forma, el experto es capaz de reconocer frente a un movimiento, una situación, o un evento o una habilidad que está ya desarrollada en él, reconocer estos patrones y actuar en consecuencia. Es decir, es como si tuviera un atajo que le permite ir del punto A al punto B en cuestión de segundos, como si ya lo hubiera vivido. A diferencia de las personas que, por ejemplo, iniciamos a andar en bicicleta frente a alguien que ya tiene bastantes años. Es exactamente lo mismo. No existe una diferencia real en términos del proceso de aprendizaje para andar en bicicleta. Sin embargo, lo que sí ocurre, la diferencia entre una persona que apenas inicia a andar en bicicleta frente a alguien que ya tiene muchísimos años andando en bicicleta, es la capacidad y el tiempo que le toma a la persona que ya tiene mucha experiencia llegar a ese movimiento o a esa repetición del patrón. Se tarda mucho menos tiempo en hacerlo porque su cerebro ya ha recorrido ese camino infinidad de veces. Si pudiéramos decirlo así, guardada toda debida proporción, se hace una especie de agujero de gusano que te teletransporta inmediatamente al punto donde ya sabes qué movimiento ejecutar, a qué velocidad, a qué presión y en qué dirección, frente a la persona que apenas está aprendiendo a andar en bicicleta. De esa forma funciona el cerebro del experto. Y este fenómeno se conoce como agrupamiento. Quiere decir que lo que hemos almacenado en la memoria nos permite a nosotros reconocer estímulos complejos y que empaquetamos o agrupamos para que sea más fácil su identificación. Frente a una persona que apenas inicia desarrollando una habilidad o viviendo alguna experiencia, los expertos ya conocen este proceso, lo agrupan y actúan de manera más rápida para responder si es el caso. Entonces, este agrupamiento nos permite algo muy importante, que es el reconocimiento. Y la maestría está vinculada directamente al reconocimiento. Es decir, que el experto o el maestro puede reconocer
en diversos patrones ciertas conductas específicas y actuar de manera rápida en torno a ello. Y eso le permite el dominio de la habilidad y a través de este reconocimiento de patrones, después agrupamiento y después reconocimiento, actúa en consecuencia. Y en términos generales, el reconocimiento nos lleva directamente a la intuición. Existe la famosa regla de las 10.000 horas de práctica deliberada, que es la regla que populariza Malcolm Gladwell en su libro Fuera de Serie, donde refiere que para alcanzar la maestría o el dominio en un área se requieren 10.000 horas de práctica deliberada. Y esto en función del estudio del psicólogo Anders Ericsson, que realiza a los jóvenes en la Academia de Música de Berlín. En dicho estudio, Ericsson se pregunta cuál es la diferencia entre los chicos que son considerados como las superestrellas de la Academia de Música de Berlín frente a los que son normales y a los que son el tipo los profesores. Y por los profesores se entiende aquellos chicos cuyo talento o habilidades lo único que les va a permitir una vez que salgan de la Academia de Música es dar clases en alguna escuela. Y la pregunta que realiza Ericsson para resolver esta incógnita es: ¿a raíz de qué usted tomó por primera vez un instrumento musical? ¿Cuánto tiempo ha dedicado a practicar? Y las respuestas empezaron a surgir. La mayoría de los chicos que presentó el estudio coincidían en que habían empezado con la práctica del violín a la edad de 4 o 5 años aproximadamente. Y a raíz de los resultados se empezaron a ver las diferencias sustanciales entre los tres grupos. Los chicos que eran considerados las superestrellas de la Academia de Música de Berlín coincidieron en que a raíz de los 4 o 5 años, cuando tomaron por primera vez un instrumento, ellos habían dedicado a practicar un promedio de 8 a 10 horas a la semana. Los chicos que eran catalogados como normales habían empezado a practicar en promedio 4 a 6 horas a la semana, y los chicos que eran catalogados como los profesores habían empezado a practicar entre 4 y 5 horas a la semana. Y entonces las diferencias sustanciales se mostraron a la edad de 20 años. Haciendo el cálculo, los chicos que eran catalogados como las superestrellas habían acumulado la cantidad de 10.000 horas. Y esta base fue la que dio nombre a la regla de las 10.000 horas de práctica deliberada, que son las que se necesitan para dominar o ser experto en un campo o en una materia. Sin embargo, 10.000 horas de práctica por sí solas no son suficientes, se requieren otros elementos. Es decir, existen 4 criterios más donde se tienen que llevar a cabo durante estas 10.000 horas de práctica. Si estos 4 criterios no están presentes, la maestría o el expertise en un área o campo no se va a dar. ¿Cuál es este primer criterio? El número 1 es intentos repetidos con retroalimentación. Es decir, ensayar o practicar y recibir la retroalimentación correcta para saber qué se está haciendo bien y saber qué se tiene que mejorar. En función de eso, nuestro cerebro se amolda o se ajusta al momento de recibir la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que mi cerebro procesa la información que estoy recibiendo. Estoy practicando, pero alguien me está revisando y está evaluando mi práctica o desarrollo. En función de eso, me hace observaciones y en la siguiente práctica yo debo de involucrar esas observaciones para mejorar mi desempeño. Esta es una regla que sí o sí tiene que darse al momento de querer alcanzar la maestría. Y hablar en público no es la excepción. Cuando damos un discurso, presentamos el discurso y debemos recibir retroalimentación. Normalmente, si tienes la fortuna de tener un mentor, un maestro o un entrenador, estás del otro lado. Pero si no, busca la retroalimentación del propio público. Pregúntale al auditorio si le gustó o no le gustó tu conferencia. Acabando la presentación, acércate con alguien del público y pregúntale qué opina. Pregúntale o pídele que te dé algunas sugerencias para mejorar tu presentación. Si esta conferencia no fue de 10, dime qué puedo hacer mejor para la siguiente. Y entonces, al obtener la retroalimentación, tu cerebro está abriendo un esquema para incorporar esa información que llega y volviendo a agruparla con nuevos componentes. Y así es como surge el crecimiento. También hay un factor importante a mencionar antes de pasar al segundo elemento. Y es que la regla de las 10.000 horas de práctica deliberada solo funciona para actividades sensomotoras, es decir, actividades que implican moverse con el cuerpo, ejecutar algún instrumento, alguna charla, alguna presentación, algún ensayo en un discurso, algún baile, etc. Es decir, el deporte,
la danza, la música y por supuesto hablar en público son actividades que fácilmente caen en el esquema de la práctica deliberada. Actividades de tipo cognitivo como estudiar más, leer más, ensayar más, es decir, escribir, no siempre tienen este resultado. Entonces hay que manejarlo también con cierto cuidado y saber que las 10,000 horas de práctica deliberada solo aplica para actividades con este carácter. El segundo elemento para generar esta maestría o expertise tiene que ver con un ambiente válido, es decir, un ambiente donde tú estés inserto y que te permita tener cierta regularidad, cierta estabilidad en el proceso de lo que estás desarrollando. De esa forma te es más fácil predecir o anticiparte a los posibles resultados de una acción o que tengas la manera de visualizar. Recordemos que el fenómeno de agrupación que se lleva a cabo en mi cerebro me permite a mí adelantarme a lo que posiblemente pudiera ocurrir. Por eso el ambiente válido es importante, porque entonces en esta regularidad, cuando todas las circunstancias se mantienen constantes, a mí me permite adelantar o elaborar un esquema o un escenario donde yo puedo prever ciertas situaciones. Es decir, si hablo en público y normalmente voy a dar plática o conferencias a universitarios, ya tengo una noción de qué esperar o cómo se comportan los universitarios. En su mayoría quizás apáticos, en su mayoría quizás son más relajientos, en su mayoría no ponen mucha atención, y entonces en la medida que yo me voy enfrentando a este tipo de escenarios con cierta regularidad, este ambiente me va a validar la forma en cómo se comportan los universitarios, y entonces yo trato de adecuar mi charla o conferencia para conectar de mejor forma con ellos. Y esto es importante porque una vez que tenemos este ambiente validado y esta regularidad, me permite a mí anticipar posibles eventos que pudieran ser adversos y anticiparme también a otros fenómenos. En la medida que yo voy teniendo una serie de experiencias, en esa medida voy obteniendo una retroalimentación, directa o indirecta. La clave aquí es estar atento a toda la experiencia de retroalimentación que me brinda el entorno. Hay una frase que me gusta mucho que dice: yo no pierdo, o gano o aprendo. Bueno, el aprendo tiene que ver con este aspecto de la retroalimentación, y es importante ser consciente y estar abierto y dispuesto a recibir la información de la retroalimentación que me otorga el entorno. El tercer elemento tiene que ver con la retroalimentación a tiempo o de manera inmediata, y esto es muy importante porque cuando hablamos en público, tú tienes que estar viendo cómo reacciona tu audiencia a las cosas que tú estás comentando. Si haces una broma, ellos se ríen; si haces una broma y no se ríen, ¿qué está ocurriendo? Y la retroalimentación inmediata te permite a ti ir haciendo ajustes en torno a tu presentación, y esto es fundamental. Cuando alguien bosteza en el escenario, quizás sea señal de que ya los estás durmiendo. Si sacan sus teléfonos celulares sin mirarte a ti todo el tiempo, también quiere decir que ya están aburridos o que ya los perdiste. Por eso tienes que buscar estrategias para captar nuevamente la atención. Algo importante de la retroalimentación inmediata es que cuando hablamos en público la recibes directamente de la audiencia. Ahora, ¿qué pasa cuando es una charla vía Zoom? Resulta complicado obtener ese aspecto de retroalimentación inmediata, y es como si estuviéramos caminando a ciegas porque estamos dando una plática, pero no puedo ver quién me está viendo, no puedo ver los rostros. En muchos casos la mayoría de la gente tiene sus cámaras apagadas, no puedo visualizar un rostro, no puedo visualizar cómo esa persona está recibiendo lo que estoy diciendo. Por eso para mucha gente resultó complicado cuando tuvimos que irnos a resguardar a nuestras casas derivado de la pandemia. Resultó complicado dar una presentación vía Zoom porque no obtenía la retroalimentación inmediata de cuando uno habla en público. Y entonces este factor de retroalimentación inmediata te permite a ti ir haciendo ajustes también sobre la marcha, y obviamente tu experiencia se va amplificando y recibes más información todavía por esta retroalimentación inmediata. Ahora bien, si estás en un ambiente válido, si tienes experiencias repetidas y recibes retroalimentación a tiempo, ¿consideras que puedes convertirte en experto? Bueno, la respuesta es que no. Por una simple y sencilla razón, que tiene que ver con el cuarto elemento. Y el cuarto elemento tiene que ver con la comodidad. Muchos de nosotros estamos cómodos donde estamos. Es decir, queremos el mínimo esfuerzo y obtener los máximos resultados. Voy a poner un ejemplo con esto que acabo de decir porque quizás no sea tan claro. Imagina que estás aprendiendo a manejar un vehículo. Es decir, las primeras horas
todo tu organismo, tu máxima atención está en aprender a manejar el vehículo. Ahora imagina que conforme vas incrementando las horas, entonces ya tu organismo deja de concentrarse al máximo y empiezas a delegar las tareas, es decir, pasamos del sistema 1 al sistema 2 de acuerdo a lo que nos dice Kahneman, y en función de esto, entonces el que tú incrementes 50, 60, 70 a 100 horas de manejo no mejora tu experiencia en términos sustanciales. ¿Qué sí la puede mejorar? Cambiar el entorno donde estoy manejando, buscar nuevas experiencias, ponerme nuevos retos. Entonces ahí es donde mi concentración al tener o enfrentarme a algo nuevo va a estar nuevamente atenta y voy a recibir información novedosa que voy a permitirme agrupar en mi cerebro para entonces buscar el reconocimiento de patrones. Y esto es fundamental porque si salimos de nuestra zona de confort, como comúnmente se dice, si buscamos nuevas experiencias, nuevos retos, voy a obtener más información que me va a permitir a mí volverme un experto. Y en conclusión, para aprender o desarrollar tu maestría, o volverte un experto al hablar en público, tienes que practicar al límite de tu habilidad. Es decir, salir de la zona de confort donde ya estás cómodo, ya lo tienes dominado y empezar a crecer, empezar a buscar nuevos terrenos que te representen nuevos retos y te permitan adquirir nueva retroalimentación que se va a ir acumulando y se va a ir agrupando en bloques que te van a permitir tener una mejor comprensión. Y de esta forma vas a lograr crecer y mejorar tu habilidad hasta el grado de volverte un experto o un maestro en determinado campo o área. Y obviamente repetida y metódicamente intentar cosas en las que no eres bueno. De eso se trata. Y esto se conoce como la práctica deliberada. Por eso, para convertirte en experto o alcanzar la maestría en un campo, área o disciplina, tienes que practicar miles de horas fuera de tu zona de confort. Retarte a hacer cosas diferentes o cosas difíciles que te cuestan trabajo y empezar a obtener información y retroalimentación de esto que estás haciendo. Por eso, rétate a hablar en diferentes tipos de escenario con diferentes tipos de público. Cambia la forma en que te presentas, cambia la forma en que te vistes, cambia la forma en que das un tema que ya es conocido por ti. Rétate a otros escenarios, quizás otro lenguaje, quizás otros lugares, pero sí es importante que tengas la posibilidad de practicar, practicar y practicar en diferentes contextos, escenarios, situaciones que te obliguen a salir de esa zona de confort en la que quizás ya te encuentres. Por eso muchos profesionales, a pesar de los años que llevan, siguen sin mejorar la habilidad de hablar en público. Entonces, en esencia, la maestría tiene que ver con el reconocimiento de patrones y la anticipación de esos patrones. Son lo que te van a permitir la ventaja estratégica de saber algo que ya reconoces y poder actuar en consecuencia. Si te interesa más sobre el arte y ciencia al hablar en público, aquí abajo en la descripción te dejo mis ebooks, ahí puedes revisar la información y recuerda siempre y recuérdalo muy bien, comunicadores somos y en el camino andamos.